Tuvimos que detenernos. Tuvimos que aprender nuevas formas de cuidarnos. Pero hay una industria que nunca se detiene: la alimentaria. En Orel, queremos reconocer su importante labor para que la cadena alimentaria siga más fuerte que nunca. A los transportistas, al personal de operación y servicios, a los vigilantes, a nuestro equipo técnico comercial, a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio, a nuestra dirección, a nuestro CEO, a nuestra alta dirección. A todos ustedes, gracias. Seguimos haciendo nuestro trabajo con todo el cuidado, para que tú puedas seguir cuidando de los tuyos. Porque cuidamos de tu salud. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. En este 2020 celebramos con orgullo 40 años de experiencia. Con plantas de producción y oficinas de representación comercial en 5 continentes y con actividades comerciales en más de 70 países alrededor del mundo. Lideramos la comercialización global promotores de crecimiento naturales en la producción animal. Nuestro ponente en esta ocasión es el profesor Gonzalo González Mateos, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid como licenciado en producción animal, con un doctorado en ciencias veterinarias por la Universidad de Barcelona y un doctorado en ciencia animal avícola por la Universidad Estatal de Logo. Trabajó para la industria tanto en España como en Estados Unidos como Technical and Product Manager y como Technical Manager Chief Nutritionist Feed Mill Manager de una de las cooperativas de España. Actualmente es catedrático de Ciencia Animal de la Universidad de Madrid. Ha publicado 137 artículos en revistas y ha impartido más de 460 conferencias en congresos y seminarios internacionales en 40 países diferentes. Fue editor en jefe de la revista científica y tecnológica de la alimentación animal de 2005 a 2013 y miembro del Consejo Editorial de la Ciencia Avícola y Tecnológica de la Alimentación Animal. El Dr. Mateos trabaja como consultor para la industria de la alimentación animal en todo el mundo. Bienvenidos a nuestro webinar. Nuevos avances en la alimentación de aves, énfasis en nutrición mineral. Muy bien, pues sin más vamos a dar entrada a esta charla de hoy, que me han pedido que hablemos un poquito de avances en nutrición aviar, haciendo énfasis en la alimentación mineral. Quiere decir que vamos a dividir un poco la charla en 3 partes, una general con los principales problemas que hay, yo creo, no problemas, los principales puntos donde tenemos que fijarnos en la nutrición de aves. La segunda parte irá dedicada a los macrominerales, que obviamente son importantes, y en tercer lugar hablaremos un poco de los elementos traza y en este aspecto también los distintos tipos de microelementos que existen en el mercado. Alimentación del broiler, ¿cuáles son las prioridades hoy día? En mi caso, recordar que yo voy a contar lo que yo creo, no necesariamente, obviamente no siempre acierto, pero creo que más o menos va bien enfocado lo que os voy a contar, ¿no? Primeramente, la alimentación del broiler hoy día a nivel mundial está como prioridad hacer piensos sin antibióticos. Y ya sé que muchos países de los que me están escuchando también, todavía los piensos llevan antibióticos. Hay que tener cuidado, porque las recomendaciones que hacemos los europeos, pues probablemente si estáis usando antibióticos, no sean tan necesarias como en el caso nuestro, que no los usamos. Por ejemplo, cuando usamos piensos sin antibióticos, hay 3 cosas que inmediatamente ocurren. Una, que intentamos bajar la proteína bruta. Cuando usas antibióticos, pues ves un pienso con 24 o 25% de proteína en inicio y no te asusta. Pero cuando no usas antibióticos, el exceso de proteína puede provocar una problemática. Como sabéis, por ejemplo, el Clostridium se alimenta fundamentalmente de residuos de proteicos y es alcalino, por lo tanto tenemos que tener cuidado con los niveles de proteína. Segundo, fijaros cómo el mundo da la vuelta al revés. Siempre hemos huido de la fibra, pensamos que la fibra en animales, en aves en particular, son malas, y sin embargo cuando no usamos antibióticos apretamos y subimos y ponemos un mínimo, no un máximo, un mínimo de fibra neutrodetergente en los piensos. Y por último, obviamente,
ha aumentado el uso de aditivos. Pero cuidado con esto, los aditivos no son antibióticos. Los aditivos no son los sustitutivos del antibiótico, son peras y manzanas y no tienen que ver uno con otro. Y lo que sí es verdad es que cuando no se usan antibióticos con su forma de acción, su mecanismo de actividad, usamos aditivos que el grave problema o la gran virtud es que cada uno de ellos tiene un mecanismo de acción totalmente diferentes y en muy pocos casos parecido a de los antibióticos. En segundo lugar, el problema más grave que nos hemos encontrado en Europa cuando no se usan antibióticos es la gran incidencia o la mayor incidencia de camas húmedas. Y en particular es importante destacar que el problema de camas húmedas se da cuando dejamos de usar antibióticos si antes no hemos hecho los deberes para defender la producción de pollo, por ejemplo, sin antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando a mí me dicen que no puedo usar antibióticos, antes de llorar, lo que tengo que hacer es ver cómo manejo, cómo mejoro el manejo, mejoro la sanidad y mejoro las instalaciones. Y el pienso también. Y solamente luego es cuando ya lloro. Pero en particular recordar que todo el uso, la prohibición de uso de aditivos, de antibióticos, ha resultado en poco tiempo que la producción no baja. Es decir, los países europeos, ningún país de los que yo conozco, tiene hoy día la producción por debajo de cuando dejamos de usar los antibióticos. En teoría esto fue en el año 2006, pero obviamente en la práctica muchos países, dependiendo del país, los del norte de Europa empezaron a usar antibióticos antes y los del sur poco a poco pues nos fuimos añadiendo a ellos. Pero hoy día no echamos en falta los antibióticos. Recordar también en esto que el antibiótico lo que hace es igualar a los buenos productores con los malos. Con lo cual, digamos que la prohibición de antibióticos no es necesariamente mala para todo el mundo. Ya estoy hablando desde el punto de vista productivo de broilers. Entonces, en este caso, las camas húmedas me importan tres cosas que me preocupan ahí. Ahí está relacionado con lo anterior. Cuando yo tengo camas húmedas, tengo que jugar con los puntos que hemos puesto anteriormente. Menos proteína bruta, más fibra, pero insoluble, y uso de aditivos adecuados para la situación donde estoy. Pero además, en relación con todo esto, camas húmedas, empieza a darse importancia a la molleja y al desarrollo del tracto gastrointestinal. Cuando no uso antibióticos, es importante tener la molleja bien desarrollada. La molleja es el órgano director del aparato digestivo del pollo. Y si la molleja no funciona, vamos mal. Si el director de orquesta no funciona, la orquesta va a funcionar mal. Y en este aspecto, un tema muy importante es el uso de gránulo versus harina gruesa. En el caso de usar antibióticos, pues claramente el gránulo tiene unas grandes ventajas sobre la harina, siendo la principal que los animales tiran menos y segundo, que el gránulo, el animal come más. Por lo tanto, si tira menos y come más, inmediatamente tenemos mejores crecimientos, inmediatamente tenemos mejores conversiones. Pero, en contra de lo que todo el mundo piensa, no todo el mundo, pero una gran mayoría, la granulación no mejora la digestibilidad del pienso. Y de hecho, en piensos basados en trigo, como los que utilizamos en Europa, la granulación probablemente reduzca la digestibilidad del almidón. La razón es que con gránulo el animal come mucho más y al comer más, hoy día un pollo come el doble de lo que comía hace 30 años, pero la producción de enzimas no es el doble. Por lo tanto, cuando come mucho, va mucho almidón, pasa directamente al intestino delgado, porque el animal está comiendo mucho y no le da tiempo a digerir. Cuando la molleja no funciona bien, los movimientos antiperistálticos se desarrollan menos, con lo cual quiere decir que no hay una segunda oportunidad para que el pollo pueda digerir ese exceso de almidón que le está llegando. Y en tercer lugar, vamos a hablar y comentaremos el tema de los electrolitos y el balance en sí, que se ha puesto de moda en los últimos años, y vamos a ver cuál es mi pensamiento sobre este tema. Y finalmente, todo el mundo sabe, el problema de la cavidad de la canal, que en mi opinión está más relacionado con la genética, con las mejoras genéticas, que con todo lo demás. Obviamente todo cubica, pero está claro que si yo le pido más al pollo, pues cada vez tengo más problemas. Esto es lo mismo que en humano. Si yo a los trabajadores les pido más trabajo, más esfuerzo, que empiecen a trabajar cuando son niños, pues voy a tener más problemas que si nos dedicamos simplemente a vivir la vida y de una forma correcta. Bien, aquí tenéis el principal punto que quiero hacer hincapié
en cuanto al grano. Para mí que al grano se le ha dado probablemente, fijaros lo que os digo, más importancia de lo que a mí me parece. Granulado es bueno, ojo con esto. Lo que estoy diciendo es que igual no es tan bueno como la gente cree. Lo que sí creo que es muy bueno es la calidad del gránulo en los primeros 15-20 días de vida. Y aquí tenéis un ensayo hecho por nosotros hace ya unos años, donde comparamos la misma fórmula, una fórmula comercial de 1 a 10 días. Estaba en microgránulo de 2 milímetros, lo que se ha puesto de moda, que os digo que va muy bien, pero es caro, no necesariamente paga. Luego comparamos con unas migas bien hechas de alta calidad, es decir, migas sin finos, unas migas de baja calidad, quiere decir con muchos finos, de tal forma que casi tenías que preguntar si eran migas o no, y luego harina en forma con rodillos y harina hecho con un molino de martillos. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que el martillo deja muchos finos. ¿Por qué? Porque da golpes y cuando tú das golpes sin saber, pues no sabes cuánto estás partiendo y cuál es el tamaño medio de la partícula de uniformidad. Mientras que el rodillo puede moler muy fino, pero lo que sí sé es que no me deja el polvo si no quiero. Puedo tener con el rodillo harinas finas, pero sin polvo. Que esto es justamente lo que puede ser conveniente, por ejemplo, en el caso de pollitas o animales que tengan el pico pequeño. Y lo que quiero que veáis ahí, claramente lo que ocurre. Cuando yo tengo un micropellet, ¿qué es la principal ventaja? Que mejora la ganancia media diaria. Cuando tengo harina, ¿qué es lo que ocurre? Que los pollos comen menos. Y si comen menos, ¿qué es lo que hace? Tener menor ganancia. Y además, la diferencia en consumo no parece muy alta. Y la razón es porque las aves tiran más. Cuando le doy harina, se tira mucho más que cuando le doy grano. Por lo tanto, repito una vez más, la mejora del gránulo, la gran ventaja del gránulo, es que el pollo come más y tira menos. Y como consecuencia, crecen mucho más y por lo tanto la conversión mejora. Pero lo que más mejora es la ganancia media diaria. Y ahí en la columna de la derecha veis la importancia que tiene las mermas, que son graves, sobre todo, por ejemplo, cuando echo el pienso sobre el suelo. Porque un gránulo, si el gránulo se cae del comedero, el pollito o el pollo lo puede volver a comer porque lo ve. Pero si se cae la harina es imposible. Por lo tanto, ojo con las mermas. Calidad de la cama, ese es el principal problema. El principal problema que además se ha multiplicado porque hoy día resulta que las patas, de ser algo que iba a pienso de peces, de perros, pues se ha convertido en un alimento de las partes más caras del pollo. ¿Y de qué depende la calidad de la cama? Bueno, primeramente la calidad de la cama siempre tiende a ser mejor con piensos en harina molidos muy gruesos. ¿Qué quiero decir yo molidos muy gruesos? Pues muchas veces quiero decir quitándole el tamiz, simplemente con un molino de martillos, pero sin tamiz, que a veces ves, en el caso de Europa, el grano entero. Segundo importante es fibra, pero ojo, no queremos en pollos fibra insoluble, queremos fibra insoluble. La fibra insoluble mejora la calidad de la cama, por dos motivos. Uno, porque mejora el funcionamiento de la molleja, y recordad que la molleja es el órgano director del aparato digestivo, por lo tanto todo va mucho mejor. Y segundo, porque la fibra insoluble, gran parte de ellas, lo que hacen es que absorben o mantienen agua y por lo tanto mejoran la estructura de las heces y encima retienen agua. Por lo tanto, es una buena idea el piensos en harina, fibra insoluble cuando tengo problemas de calidad de la cama. Luego tenemos aditivos, tenéis ahí una lista, y luego reducir los niveles de sodio, potasio y magnesio, entre otros. Pero para mí esto es lo más importante. Mi opinión, el cloro no crea graves problemas de calidad de la cama. Lo que sí tienes que tener cuidado, y lo veremos luego cuando hablemos de electrolitos, es cuando cambiemos el balance electrolítico, no me quitéis mucha sal, porque al quitar la sal me puedo quedar corto en cloro. Y esto lo he visto en algunas fórmulas y lo veremos posteriormente. Y por último, obviamente, tener cuidado con el pH de la haya fija. La haya fija al final, si tiene humedad y tiene sal alcalina, va a haber mayor multiplicación bacteriana y por lo tanto puedo tener más callos en pechugas y más problemas de calidad de la canal. Y esto es lo que hemos comentado antes. Esto es las partes en los países de Asia, en algunos países, en Indonesia por ejemplo, las patas son más caras que la pechuga, más caras por kilo. Por lo tanto, hoy día no es un problema solo de que ay, qué pena que tengo la cama húmeda y los pollos no van a poder andar mucho, sino que qué pena que me van a pagar menos por la canal
además del problema de la sanidad y de la sostenibilidad y de, obviamente, del bienestar animal. Para que veáis lo que hablamos antes, esto es una pulpa remolacha. Cuando hablamos de fibra bruta, el problema es que en fibra, en el concepto fibra, estamos metiendo todo lo que no sabemos muy bien cómo tocar, ¿no? Y estamos metiendo, por ejemplo, la pulpa remolacha, que tiene una gran capacidad de retención de agua, una gran capacidad de admitir, de absorber agua, y son fragmentos duros y amorfos, pero que se muelen. Cuando yo muelo, desaparece completamente. Rompo prácticamente y me queda muy fina. Sin embargo, cuando yo muelo una cascarilla de avena, esto es gruesa, es fusiforme y pasa sin molerse prácticamente. Tú crees que lo has molido a 3 milímetros, pero lo que pasa, debido a esta forma fusiforme, pasa directamente por los agujeros de la matriz. Por lo tanto, cuidado cuando alguien te dice, no, no, yo es que la cascarilla de avena la muelo muy fina. No, intentas molerla muy fina, pero es muy difícil. Mientras que la pulpa remolacha sí que puede. ¿Cuál es la gran diferencia cuando yo le doy a un pollo cascarilla de avena? Cuando le doy cascarilla de avena se mantiene más en la molleja funciona más y por lo tanto va a ser más funcional. Mejora la utilización de los ingredientes. ¿Por qué? Porque el digestivo funciona mejor. Sin embargo, cuando yo utilizo la pulpa de remolacha, lo que hace es chupar agua. Al chupar agua, la pulpa de remolacha permanece en la molleja y el pollo cree que está harto. Por lo tanto, cuando yo pongo pulpa, los pollos comerán menos, porque tardan más en vaciar la molleja porque piensan que están llenos porque tienen la molleja llena. Por lo tanto, fijaros la gran diferencia. Y esto es lo importante que quiero que ustedes lo miren y vayan al matadero y lo comprueben, ¿no? Cuando yo tengo muchos proventículo molleja complejo como el que hay a la derecha, es decir, que parece una salchicha, ojo, porque tienes muchas más probabilidades de tener problemas. Mientras que cuando tienes una molleja funcional y no tienes el proventrículo, no tienes proventriculitis, como el lado de la izquierda, quiere decir que el pollo está funcionando correctamente. Y esto se consigue, como hemos comentado, con partículas gruesas, se consigue con harinas gruesas y se consigue, por ejemplo, con trigo entero o fibra insoluble. Por lo tanto, recuerden que esto es importante. Cuando hay problemas digestivos, observaréis una mayor tendencia, una mayor incidencia de la salchicha, de que no está separado el proventrículo de la molleja. Y por último, para que veáis la importancia que tiene la cascarilla de avena, el tipo de cáscara y sobre todo la cantidad, esto es metiendo un 5%, fijaros cómo cambia completamente, sobre todo en el ciego. Veis también el lactobacillus en el buche, obviamente con la pulpa de remolacha, es soluble, fermenta, se produce más lactobacillus. Sin embargo, Clostridium perfringens, miren ustedes la gran diferencia. Cascarilla de avena que reduce el pH a nivel digestivo, lo que hace es reducir en este ensayo claramente la contaminación por Clostridium. Por lo tanto, las fibras, ojo, funcionan, no son malas, siempre que demos cantidades adecuadas. Recordad en este trabajo no estoy diciendo que la fibra es buena, estoy diciendo que el defecto de fibra es malo. Pero obviamente, si le dais a un pollo un 10-15% de iniciación de girasol, rico en fibra, los pollos no van a ir bien. Lo que no quiero son piensos para pollos de iniciación con 1,5% de fibra, porque me han dicho que hay que hacer piensos muy buenos. Y cada vez que alguien me dice que tengo que hacer piensos muy buenos, yo sé lo que ocurre. Y es que le quito fibra al pienso. Y recordad, esta fibra tiene que ser insoluble. Y aquí tiene este ensayo, que es un factorial, donde veis el efecto del gránulo de harina y fijaros claramente. Cuando yo le doy gránulo, el pollo que hace come más. Consumo medio diario aumenta espectacularmente, entre un 10 y un 20%, dependiendo de la edad del pollo y las condiciones. ¿Y qué hace el pollo con lo que come? Lo pasa casi directamente a mayor ganancia media diaria, hasta un 15% más. Sin embargo, el índice de conversión obviamente mejora porque el animal tira menos, pero la mejora no es espectacular. Con la harina, los pollos no empeoran mucho la conversión. No es mejor, es peor. Pero la gran diferencia es la ganancia de peso. Y mirar con la inclusión de fibra. En este control, el pienso control era un pienso hecho con arroz y soja fermentada, es decir, pescado, es decir, con muy poca fibra. Cuando a esto le añado fibra, fijaros que era cascarilla de avena, girasol o incluso cascarilla de arroz. Fijaros lo que ocurre. El animal come más o menos, come un poco más, pero recordad, le estoy metiendo un 5% de fibra.
Por lo tanto, desde el punto de vista de energía no comían más. La ganancia media diaria es mejor y me mejora el índice de conversión. Obviamente las mejoras estas no son espectaculares, pero económicamente es muy, muy rentable, porque aquí la fibra se metió a mayores. Por lo tanto, es una mejora bastante, bastante buena. Incidencia de camas húmedas, para acabar con este apartado un poco, que el primer apartado, pues de 1 a 18 días, recordar, oiga, es que yo no tengo camas húmedas, sigue usted lo que está haciendo. Oiga, es que tengo camas húmedas y puede usar antibióticos, use usted antibióticos. Oiga, tengo incidencia de camas húmedas y no puede usar antibióticos. Bueno, en el pienso prestarte, migas uniformes, controlar, no quiero exceso de proteína bruta, el nivel de sal adecuado, porque el pollito pequeño necesita mucha sal, pero lo que no quiero es camas húmedas. Por lo tanto, ahí tengo que jugar entre las necesidades del pollito y las camas húmedas. Y mantener un mínimo de fibra inerte, fibra insoluble, que he puesto ahí un 3,2%, que es lo que yo llamo un número mágico. Números mágicos son números que tienen sentido, que le suena bien a la gente, o a mí, pero que no necesariamente son verdad, porque obviamente depende de cada granja. Y por último, el pienso finalizador, que es cuando se me da el problema de camas húmedas. De 1 a 15 días es raro ver problema de camas húmedas, porque el pollito primeramente defeca poco y segundo, pues tenemos calefacción y por lo tanto se seca. Ojo, aquí quiero molienda gruesa, trigo entero, alto fibra insoluble y no quiero finos. Oiga, es que si hago todo esto, pues resulta que el pollo crece menos. Bueno, tienes que escoger. Dígame usted cuál es el problema más grave que tiene y en función de eso, pues haremos una cosa u otra. Bien, pasamos al segundo punto del día y vamos a hablar de los macrominerales. Y los macrominerales, he ido muy despacio, pero a mí no me gusta correr, prefiero hablar de las cosas. Esta presentación la van a tener ustedes y por lo tanto luego me pueden preguntar lo que quieran, bien hoy o bien otro día. ¿Cuáles son los problemas que tenemos con los macrominerales? Para mí, 3 fundamentales. Uno es que no sabemos cómo estamos midiendo o cómo estamos evaluando las necesidades del fósforo del animal. Y en teoría, la pregunta es, ¿qué usan ustedes? ¿Fósforo disponible o fósforo digestible? Y le diré que en muchos casos la gente no lo sabe y lo que cree no es necesariamente verdad, con muchas veces mezclando ambos conceptos. Segundo, un tema muy importante, pero que nadie le da importancia porque el calcio es barato, es que estamos formulando con calcio total. Los pollos no entienden de calcio total, solo entienden de calcio digestible. Y el problema ahí es que nosotros formulamos con calcio total, ¿y cuál es la digestibilidad del calcio? ¿Es la misma digestibilidad del calcio del carbonato que del fosfato? ¿O lo mismo que el que haya en la soja o que haya en la harina de carne? Obviamente no. Por lo tanto, ahí tenemos un problema doble. Que en fósforo no estamos formando con disponible, que no tiene sentido, y en calcio estamos formando con totales, que tampoco tiene sentido. Por lo tanto, cuando la gente me dice cuál es la relación entre calcio total y fósforo disponible, le digo, pues no sé cuál es la relación, pero es una aberración. Porque el numerador fósforo disponible no me sirve, tiene que ser digestible, y porque el denominador calcio total no me sirve, tiene que ser digestible. Y por último, el tercer problema grave, importante y que está sin solucionar, son las necesidades en electrolitos. Y ya adelanto que el grave problema que tenemos aquí es que la gente piensa en el balance electrolítico y no se da cuenta que es importante, ya lo veremos, pero también es muy importante las sales individuales. Y la gente lo que hace es corregir el balance electrolítico y descorregir o estropear el uso de sales individuales que a mí particularmente me gustan, como puede ser la sal. Es buena, bonita y barata. Y cuando yo hago el balance electrolítico, arreglo el balance, pero estropeo la inclusión de sal en los piensos, que veremos sus ventajas. Bien, definición de tipos de fósforo. Esto simplemente he ido cogiendo trabajos publicados y esto es como le llaman al fósforo. Desde disponible hasta total, digestible, utilizable, bla, bla, bla. Seguro que si miran ustedes encontrarán mucho más. Y si ahora yo le pregunto qué es cada uno, muchos de estos yo mismo no sé lo que es. O no sé. Quiero decir que mientras yo no me lea el material y métodos de los trabajos donde trabajan con estos tipos de fósforo, no tengo ni idea si es digestible, es disponible, no fítico, etc. Porque no todo el mundo funciona igual, pero le llaman como quieren. Y ahí, simplemente para que tengáis una idea base de lo que es, ¿no? Primero, el fósforo no fítico es el fósforo total menos el fósforo fítico. Como el fósforo fítico solo está en los vegetales, quiere decir que el fósforo no fítico es igual al fósforo total en todos los ingredientes de origen animal, origen inorgánico.
Por lo tanto, 100% para fuentes animales y minerales. ¿Qué ventaja tiene el fósforo no físico? Que muchos de los buenos investigadores, como Roselina Engel y otros muchos, es lo que les gusta, porque tiene una gran ventaja y es que lo puedo medir. Fósforo digestible y disponible puedo variar y puedo pensar y puedo criticar, pero el fósforo no físico no. Yo analizo en el laboratorio el total, analizo en el laboratorio el físico y me da por diferencia. Fósforo disponible, esto es un problema, porque hace años el fósforo disponible era, en España por lo menos, era un concepto de valores del INRA francés, que estaba bien entonces, estamos hablando de hace 40, 50 años. Lo que decían es, vamos a utilizar un fosfato de referencia. Y en ese caso, hace 40 o 50 años, pues el fosfato de referencia era el fosfato bicálcico, que era lo que había. Pero 30 años más tarde, o 20 años más tarde, pues ¿por qué no usar el fosfato monocálcico? Y ahora, ¿por qué no usar el fósforo monosódico? Quiere decir que tener mucho cuidado con el fósforo disponible, porque si no sabéis comparado con qué, porque lo que se hace ahí es decir, el maíz tiene fósforo disponible el 30%. ¿Qué quiere decir? Que es el 30% de la disponibilidad que tiene el fosfato bicálcico, monocálcico o monosódico. No lo sabemos, depende del laboratorio con el que estéis comparando. Por lo tanto, recordad, hoy día ya no. Hoy día muchos buenos investigadores lo que llaman al fósforo disponible lo mismo que al fósforo digestible, es decir, lo que el animal puede utilizar. Pero ojo, que teóricamente, y por ejemplo las tablas FEDNAC que ponemos los dos, veréis que el fósforo disponible se refiere a valores relativos. Bien, y esto es el fósforo digestible, esto es la forma. A mí me gusta el fósforo digestible porque es como calculo la proteína. Lo que come menos lo que excreta dividido por lo que come. Esto todo el mundo lo entiende. No hay un patrón. Por lo tanto, aquí los valores son más bajos porque no hay ninguna materia prima que sea 100% digestible. Y lo mismo para el fósforo. ¿Qué problema tiene? Bueno, que aquí mucha gente no valora las pérdidas endógenas. Nada es perfecto en la vida. Y un tema muy importante es que en el caso de aves se tiene que formular con fósforo digestible a nivel prefecal, es decir, a nivel ileal. Porque las bacterias que hay, si yo formulo simplemente, no las bacterias, si yo formulo con el fósforo digestible a nivel de excreta, ¿qué ocurre con todo el fósforo? Yo le doy a un pollo mucho fosfato monosódico, que es muy digestible, pero ¿qué ocurre? Que todo lo que sobra va a orina. Y la orina, ¿dónde va? Se mezcla con la heces para la excreta. Por lo tanto, cuando yo hago un pienso sin tener en cuenta a nivel fecal y utilizo mucho fosfato monosódico, me puede dar una digestibilidad cercana al 0%. Pero no es porque no sea digestible, es porque lo que se ha digerido y sobra vuelve a la excreta a través de la orina. Bien, y ahí tenéis fósforo disponible, pues lo que hemos dicho, como todos los ingredientes de origen inorgánico, 100%, todos los de origen animal, 100%, porque lo tomo como patrón y es lo que tengo. Origen vegetal, más o menos sabemos que el ácido fítico tiene un 28% de fósforo y solo está presente en plantas. Y en general la disponibilidad es variable, pero aceptamos que está en torno al 30%. Recordad, esto es un método que se usa muchísimo y no se debiera usar en absoluto. Es un método obsoleto. Y el problema es que muchas de las casas de genética, por ejemplo, no dan valores de fósforo digestible, solo dan disponible, con lo cual te hace muy difícil utilizarlo y hacer las cosas de una forma bien hecha. Y ahí tenéis los valores digestibles. ¿Veis cómo cambia completamente? En los valores digestibles, ahí tenemos, no hay ningún valor de 100, que es lo lógico. Nada es 100% utilizable por el animal. Y ahí tenéis las diferencias, que son las lógicas, y esto está copiado de varios trabajos, ¿no? En general, recordar, luego lo veremos, pero recordar que siempre el fosfato monosódico, el sódico, es más digestible que el cálcico. El bicálcico más que el tricálcico, que sería el caso de la roca deflorinada. Y los hidratados en general son más digestibles que los no hidratados. Por lo tanto, yo sé más o menos cuando me ofrecen un fitato, un fósforo, un fosfato, yo más o menos sé cuál es la digestibilidad o cómo está situado. Y ahí tenéis los valores lógicos que más o menos se cumplen. Origen animal, obviamente, tiene un 60-75, probablemente en función del tamaño de partícula, y los de origen vegetal, recordar que la media es 30, pero por ejemplo las lecitinas, que es una grasa de la soja, por ejemplo, que es muy rica en fosfolípidos, ese fósforo es 90% digestible y nadie le está dando el valor que se necesita cuando usamos, por ejemplo, full fat soya rica en gomas.
Las gomas quiere decir que llevan los fosfolípidos y un fósforo muy, muy digestible. Bien, voy a pasar rápido porque si no, no nos da tiempo a hablar más. Estos son valores para ver la importancia del fosfato y veis simplemente, mirad las conversiones y veis claramente cómo mejora una dieta basal pobre en calcio, en fósforo, cómo mejora mucho más con el fosfato monocálcico que con el fosfato defluorinado, en base a lo que le he dicho anteriormente. El calcio peor que el sodio, el bicálcico peor que el mono. Las cosas que hemos comentado antes. Y ahí lo tenéis. Fosfato monocálcico en torno al 78. Si hubiera puesto ahí el fosfato monosódico, que no lo he puesto, sería en torno al 85-90. Fosfato monobicálcico, fosfato bicálcico, veis la en base a los criterios que hemos dicho antes. Y ahí tenéis, vamos a poner que este me llama la atención porque hay bastantes latinos asistiendo a esta charla y esto me preocupa, porque las tablas, he puesto ahí 3 tablas que son de las más usadas a nivel mundial, ¿no? Tenéis las tablas de Rostaño, las tablas de CVB y las tablas de Fenda. Estas tablas, ¿por qué son buenas? Porque van por la 4ª, 5ª, 6ª edición. Cuando una tabla se ha editado varias veces, quiere decir que es buena. Las tablas malas solo se editan una vez. Pero fijaros lo que ocurre aquí con los fosfatos. El monosódico en las tablas brasileñas le da un 74%. Casi el mismo valor que al monocálcico. Esto es para aves. Ojo, y al monocálcico le dan casi el mismo valor que al bicálcico deshidratado. A mí me parece que estos valores, primeramente, son muy bajos y no establecen una buena relación entre las distintas fuentes de fósforo que tenemos en el mercado. Habiendo dicho esto, yo no he estado, he estado en Brasil, pero obviamente no me conozco el mercado de Brasil y no tengo ni idea. Sabéis que Brasil tiene muchísimas fuentes de fósforo, todas ellas muy diferentes, pero tener cuidado. En este sentido, tener cuidado con la valoración de algunas tablas, porque aquí estoy criticando, y vuelvo a decir que son unas tablas muy buenas, las tablas brasileñas, pero también se puede criticar en otros aspectos el CVB o las tablas de Fenda. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bien, vamos a pasar porcino, lo daremos mañana, no mañana, en la próxima reunión que hablamos de porcino, y mensajes importantes a recordar en relación con el fósforo. Primeramente, fósforo no fítico no es igual que el disponible, no es igual que el digestible. Y ustedes tienen que saber, cuando vuelvan a casa, pregunten o miren cuál es el fósforo que están utilizando en su caso. Otro tema importante, que era una verdad que siempre pensamos que era verdad, y verdades absolutas nunca existen, parte del fósforo fítico es disponible. Por ejemplo, el fósforo fítico de la soja es más disponible que el fósforo fítico del maíz, pero parte, y no estamos hablando de un 1 o un 2%. Aproximadamente igual más de un 10% es disponible. Tercero, lo contrario, parte del fósforo no fítico, que siempre lo hemos dado como disponible, no es disponible. Por lo tanto, si queréis, por uno o por lo otro, que no tenemos más remedio, si no sabemos muy bien cuál es esto, pues tenemos que valorar lo que tenemos. Fósforo digestible son valores absolutos, por lo tanto, no puede ser en torno al 100%, tiene que ser por debajo del 100%. Fósforo disponible son valores relativos, pero claro, fijaros aquí el problema que tenemos. Antes no era problema, fosfato bicálcico le da un valor de 100 y se acabó, pero de pronto aparece el fosfato monosódico. El fosfato monosódico es mucho más digestible, por lo tanto, mucho más disponible. Pero si al bicálcico ya le da un valor 100, ¿qué valor le doy al fosfato monosódico? Le tengo que dar 100 también, porque 120, que es lo que teóricamente habría que darle, no es posible. O sea, una materia prima no puede ser más disponible del 100%. Y ahí tenéis el grave problema con el fósforo disponible. Aquellos de ustedes que formulen con fósforo disponible tienen que hacer trampa. Y a su matriz decirle que el fosfato monosódico es 120% disponible y el fosfato monocálcico es 110% disponible. Bien, otro tema muy importante para acabar de confundir a todos los que estamos aquí en esta reunión es cómo se valoran las fitasas. En mi opinión, en general, las empresas de aditivos están dando valores de fósforo digestible y de calcio a las fitasas superior a lo que debiera. Habiendo dicho esto, no me preocupa. Yo lo que quiero saber qué valor dan y ellos te lo dan. Por lo tanto, yo sé, si yo creo que ellos están exagerando, lo que hago es reducir los valores. Lo que sí os digo que en general no es grave problema si sabes lo que estás haciendo, porque yo veo que valoro menos las fitasas que otra gente, sin embargo formulo con menos fósforo digestible los piensos de pollos o los piensos de ponedoras. Mientras que veo que los que dan mucho valor
de fósforo y de calcio a las fitasas, veo que utilizan niveles de calcio y fósforo superiores a los que yo utilizo. Por lo tanto, no es un problema ni quién tiene razón ni quién no, quién engaña, nadie engaña. Cada uno da el valor que cree, pero ustedes tienen que saber qué valor le están dando. Qué valor le están dando las distintas fuentes a estas dos niveles de minerales, ¿no? De fósforo y de calcio. Y lo que está claro, y no crean que todo el mundo lo hace bien, es que tengo que utilizar por lo menos el mismo sistema para aportes y necesidades. Si yo creo en una casa de genética que me da valores de fósforo disponibles de sus animales, no use esos valores de la misma casa. No me cambie de las tablas FEDNA en un sentido con las tablas de Rostaño para otro. Eso sería un verdadero follón. Y por último tenemos aquí el control de calidad, que ya lo hemos comentado. La parte importante es la segunda, obviamente, en donde mono mejor que el bi, mejor que el tri, hidratado mejor que el no hidratado y el sodio, el fosfato sódico mejor que el fosfato cálcico. Vamos a pasar esto, simplemente recordar que la gran ventaja, cuando lean ustedes un trabajo de Holanda, verán que todo es para bienes para el fosfato monocálcico y monosódico. Y a mí también me gusta mucho, es mucho más digestible. Pero la razón de que en Holanda lo alaben tanto es porque ahí tiene un problema tremendo de contaminación ambiental. Cuanto más problema de contaminación ambiental tiene un país, más cosas ves a favor de los fosfatos monocálcicos y de los fosfatos monosódicos. Hay otras ventajas que tienen ahí expuestas y hay efectos prácticos. Yo diría una cosa que a mí me llama la atención, que he visto, y es que en general cuando hay una deficiencia en fósforo, lo que se nota es que el animal, el ave, come un poco menos. Y de hecho, cuando veis que metéis fitasa, o al revés, cuando no se olvida meter la fitasa en el pienso y va bajo de fósforo, lo que se nota, aparte de otros problemas, obviamente, es una reducción en el consumo. Por lo tanto, hay muchísimos problemas, como podéis ver ahí, pero vamos mal de tiempo y vamos a seguir avanzando, ¿no? Niveles altos de fósforo en el pienso, lo que hemos dicho, cuando veis que el consumo es bajo y no sabéis por qué, pues quizá es un momento de mirar y que el fósforo no esté demasiado bajo. Otro tema que es importante y que yo cada vez le doy más importancia, y antes no se la daba, antes a mí cuando me decían que el pollo tenía un problema de alas rojizas o problemas de patas de matadero, lo que yo hacía es subir el fósforo de los piensos de fosfato, que era subir fósforo y calcio de los piensos de acabado. Y hoy día lo que hago es subirlos de inicio. Yo lo que quiero es que el pollo esté bien osificado. Y un pollo no se osifica bien cuando está a punto de ir a matadero. Por lo tanto, si tenéis problemas de calidad de la canal por problemas de roturas de todo tipo, primero mirar al matadero. Ojo, 90% de los problemas son seguro que vienen de matadero. Pero desde el punto de vista vuestro de nutrición, lo que tenéis que mirar, obviamente, es dar más calcio y fósforo en inicio y no os preocupéis tanto por el final. De hecho, hoy día la mayoría de las empresas, en mi caso, no usamos nada de fosfato, digamos, en piensos a partir de los 21 o 24 días de edad. Bien, esto es una cosa que me encanta verlo, porque todo el mundo estamos locos, no sabemos ya muy bien si es digestible, si es disponible, el valor de las fitasas, todos estos problemas que os he ido contando, y sin embargo, fijaros lo que va a ocurrir en el futuro. Tradicionalmente, las fitasas liberaban un 30% del fósforo fítico. Cuando usamos superdosis de las fitasas clásicas, se liberaba un poco menos, pero un 45% del fósforo fítico. Con la nueva generación nos están vendiendo, y están cerca, que se libera un 60-70% del fósforo fítico. Y con las superdosis de las fitasas que van a seguir saliendo, porque como hay dinero, es un producto que ha traído mucho la atención, que es para mí de lo mejor que hay, con las nuevas superdosis de las nuevas, la digestión del fósforo se va a pasar del 90%. Espero, un interrogante, porque no es fácil tampoco, pero lo lograrán. Cuando hay dinero todo se logra, ¿no? Por lo tanto, fijaros lo que va a ocurrir. En pocos años, si yo utilizo monosódico por temas de contaminación ambiental y utilizo las superdosis de superfitasas, pues voy a formular con fósforo total. ¿Para qué voy a formular con digestible? Si prácticamente más del 90% va a ser digestible. Exceso de calcio. Esto es importante. Recordar, y lo voy a repetir el próximo día con porcino, el calcio es el nutriente más caro en piensos para todo tipo de animales. Es el más caro porque la gente se pasa. Es el más caro porque la fábrica no se pone cuidado de no pasarnos. Y es el más caro porque la gente usa más calcio de lo que necesitan los animales. Lo veremos en porcino mucho más claro, ¿no?
pero es que además ocupan lugar en fórmula, con lo cual la fórmula me sale más cara. Hay incidencia de urolitiasis en prepico, porque la pollita puede elegir y comer las partículas de carbonato cálcico grosero, más de la cuenta. Reduce la actividad de las fitasas. ¿Por qué? Porque aumenta el pH de la molleja. No se forma pepsina, no se activa, con lo cual la proteína no se digiere. Es lo más caro que existe. Tengan ustedes cuidados. Tengan y analicen. Y cuando vean que el pienso lleva un 10%, que es lo normal, la media de todo lo que yo he analizado en los últimos 5 años, los piensos de calcio llevan aproximadamente entre un 10 y un 20% más. El 80% de las muestras llevan más de lo que dice el papel, lo que dice el papel de la fórmula. Y aquí tengo un ensayo que lo hice para una empresa por interés, ¿no? 0,9, 1,1 y 1,3%. Esto de calcio en distintas granjas comerciales y mirar lo que ocurre claramente, ¿no? Cuando subo el nivel de calcio, lo que yo creo que necesita un animal es 0,9%, incluyendo lo que libera realmente la fitasa, y fijaros cómo el consumo cómo disminuye. Y 1,3%, os aseguro que muchos piensos de pollos, sin querer, porque la gente ya sabe que 1,3 es mucho, pero sin querer muchas veces lo lleva. Bien, y esto en porcino todavía mucho más claro. Fijaros cómo influye el consumo, qué reducción tan tremenda los 14 días por destete cuando le ponemos un 1,1, que era lo que yo usaba cuando empecé a formular. Cuando empecé a formular, los lechones iban con 1,1, 1,2% de calcio. Y hoy día con 0,6 yo todavía no he visto ningún problema. Por lo tanto, recordar, calcio, cuanto menos, mejor. Es muy difícil quedarte largo. Bien, esto ya lo vemos, un tema, el calcio grueso, esto es un tema de ponedoras. Recordad que os he avisado que cuando me tenga que callar, decírmelo, porque no quiero hablar más de la cuenta y creo que es bueno ir hablando, soltando conceptos que luego cada uno lo pueda rumiar cuando vuelva a su vida normal, ¿no? Permanecer, primeramente, calcio grueso, permanece más tiempo en la molleja, eso es verdad. Y todo el mundo dice que lo bueno del carbonato grueso en ponedoras es porque permanece en la molleja y hay calcio disponible durante la noche, con lo cual se forma la cáscara y la cáscara sale mejor. 100% verdad. Pero para mí esto probablemente no sea lo más importante y seguro que no es lo único importante. Las aves odian los finos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le meto calcio fino, hay finos a punta pala. Y si hay finos a punta pala, la estructura del pienso no es correcta, el pienso no fluye, con lo cual en algunos sitios se pueden quedar las gallinas sin comer porque el pienso no fluye. Y segundo, las aves odian los finos y por lo tanto comen menos. Y segundo, tercero punto, por lo tanto para mí la textura en las aves es muy importante y particularmente no quiero finos. Y tercero, en contra de lo que yo pensaba, y quizá todavía ustedes también muchos, el calcio granular es más digestible que el calcio fino. ¿Cuál es la razón? Probablemente porque el calcio granular hace de grit. En los libros antiguos siempre te hablaban del grit y te decían que era una buena idea tener grit porque funciona mejor la molleja. Pues cuando yo tengo carbonato cálcico granular, me está haciendo de grit, me hace que se digiera mejor. Y en caso del calcio es muy claro. El calcio granular, 2-3 milímetros, tiene mejor digestibilidad que el calcio fino. Por lo tanto, ojo, porque en el caso del pollo yo tengo que tener cuidado. Si hago calcio granular, 2-3 milímetros, la calidad del gránulo va a ser peor. Por lo tanto, tengo que ver cuál es mi problema y en base a eso decidir si utilizo un calcio más bien grueso o un calcio más bien fino. Otro problema también en ponedoras, tengan cuidado porque la ponedora hay ciertas gallinas que cuando el calcio es muy grueso, digamos 6-8 milímetros, no 2 milímetros como pongo aquí, los animales igual no lo comen. Algunos de ellos seleccionan y no comen partículas tan gruesas. Bien, esto lo veis, esto es una gallina que la sacrifiqué a las 2 horas de apagar las luces y veis 2-3 horas, creo que en 3 horas, fijaros la cantidad de carbonato, no hay pienso, pero sí que hay una gran cantidad de carbonato cálcico. Y ahí tenéis la digestibilidad, que esto es con pollos, que en ponedoras no he visto ningún trabajo, pero ver claramente cómo el carbonato fino, la digestión es un 43, mientras que en partícula gruesa, pero no muy gruesa, pues es un 71%. Esto es lo que me interesa. Aquí miráis el desarrollo de la tibia, y esto es bonito de ver, esto es una gallina de 15 semanas, y es para mostrarlo que el calcio medular no necesita mucho calcio hasta unos 10-14 días
antes de que empiece la puesta. Y fijaros ahí, en el hueso de la izquierda, no hay en absoluto calcio medular. 15 días antes de la puesta se empieza a desarrollar. A las 22, lo veis ahí, está lleno. Tanto en medular, veis los distintos colores, el cortical, que es lo de fuera fundamentalmente, trabecular, que es lo que está interiormente con fibras, y el medular, que es lo que utiliza el animal como intercambio durante la noche para calcificar el hueso. Y mira, sin embargo, a las 22 semanas, un pienso que iba con un 3,9% de calcio, ni hay cortical, fijaros cómo está, no tiene esa estructura que tiene la del medio, ni hay trabecular y solamente queda ahí un poquito de todo, pero muy poco. Y es cuando tengo más problemas de calidad de la cáscara. Esto es una prueba que hemos hecho por una tesis doctoral de un alumno italiano, donde lo que hicimos es darle 2,5% de calcio o 3,8%, o sea, un pienso prepuesta, que es lo que hace la gente, incluso he visto que dan 2%, de 18 a 22 semanas. Normalmente será, esto está mal, hasta las 18 semanas de vida le dimos esto. Y lo que ocurre, a partir de las 18 y 19 semanas, todas recibieron el 3,8% de calcio. Y mirar, esto había como 14 réplicas por tratamiento, y esto es la razón, fijaros que con diferencias tan pequeñas, todo favorece al 3,8% de calcio. Es decir, que esta prueba lo que nos dice es que cuanto antes demos, ojo, vuelvo a recordar, las gallinas alimentadas lo cambiaremos porque esto es un error de bulto, no sé por qué me he equivocado ahí, pero recibían 2,5 desde las 15 hasta las 18 y 19 semanas. Pero veis claramente que no hace falta darle un pienso bajo, un pienso de prepuesta con 2% de calcio. Las gallinas van mejor si a partir de las 15 y 16 semanas les doy directamente un pienso con 3,8% de calcio. No es verdad que tengan diarrea, antes sí, hace 20 años, pero hoy día las gallinas sueltas no andan y no hace falta y no comen menos. Por lo tanto, mi recomendación es que utilicéis niveles altos de calcio a partir de los a partir de las 16 semanas, 15 y 16 semanas de vida. No hay ningún problema y te mejora ligeramente la calidad de la cáscara mucho más al final del ciclo, sobre todo ahora que queremos ir hasta las 100 semanas de puesta. Vamos a hablar del balance electrolítico, que es cationes menos aniones. Eso está muy bien. Fijaros lo bonito que es. O sea, hago un balance electrolítico, una formulita que se inventó, y muy bien inventada, por cierto, de Inra, un Mongen de Inra, hace ya 40 o 50 años, y dijo sodio más potasio menos cloro me definen el balance electrolítico. Yo sé una cosa, eso lo tengo claro. Cuando yo subo el sodio y el potasio, las gallinas o los pollos beben más, y cuando beben más me comen un poquito más y se refrescan mejor. Por lo tanto, sodio y potasio para mí tienen grandes ventajas. ¿Qué inconveniente tiene? Que puede tener camas húmedas. Vale, ya lo tengo en cuenta. Para mí, cuanto más sodio y potasio, cuanto más mejor, mientras no tenga camas húmedas. ¿Y quién me dice esto? El pollo. Ir a la granja y lo veis. ¿Quién me dice esto? La gallina. Ir a la granja y lo veis. Cloro. El exceso de cloro me puede dar algún problema de patas, sobre todo cuando en gallinas muy viejas, en este caso problemas de cáscara, o en pollitos los primeros días de vida y en verano. Por lo tanto, esto es la base cuando yo me baso. Segundo, sí que es verdad que sodio, potasio y cloro y su relación participan en numerosas funciones metabólicas y en la regulación de enzimas celulares a punta pala. Es la clave para el sistema renal, para la bomba del sodio, que es como se absorben los aminoácidos y la glucosa, para el balance hídrico, sin agua no hay vida, para el equilibrio ácido-base, para que funcionen las enzimas. Es decir, que el balance electrolítico realmente es fundamental para la vida. Eso no lo dudo, no lo duda nadie. Pero ¿cuál es el problema? Que yo al menos no sé cómo utilizar ese concepto. Y lo que tengo muy claro es que sodio más potasio menos cloro, esa ecuación que todo el mundo usa, no me sirve para valorar correctamente una cosa tan importante que es de la cual depende la vida. Entonces, quiero que os quede esto claro. O sea, yo no estoy en contra del balance electrolítico. Lo que pasa es que yo no sé cómo utilizarlo. No sé cómo valorar el balance electrolítico. Y cosas que yo no sé valorar, pues le doy menos importancia que mucha gente. Y ahí lo tenéis, ¿no? Fijaros en más gordo. Ahora os voy a poner casos monogástricos, que es Mongen, como hemos comentado, hace 40 años. Digo, balance electrolítico es basado en el equivalente, microvalentes por kilo. Fijaros qué facilito. Una ecuación tan sencilla como esa me resuelve el problema más grave que hay en nutrición o incluso en funcionamiento del metabolismo animal. Es imposible.
Pero fijaros luego lo que ocurre. Llegan los rumiantes, 40 años más tarde, y dicen, oiga, es que se le ha olvidado al señor Mongein, para pollos y cerdos, se le ha olvidado el sulfato, se le ha olvidado el azufre. El azufre, obviamente, es como el cloro, pero no lo tiene, porque hoy día estamos usando, por ejemplo, lisina. Hay una fuente que es rica en sulfato de lisina, pero estamos usando también, en las aguas pueden llevar sulfato. Nadie mira esto. Por lo tanto, ojo con el balance electrolítico. Muy importante, pero yo no sé cómo manejarlo. Problema principal, identificar y separar los efectos de cada sal mineral individual per se del efecto del balance entre ellas. Y os pongo un ejemplo. Si esta noche coméis un filete, ¿qué le vais a poner al filete? ¿Sal o bicarbonato? Yo le pongo sal, pues que sepáis que si ponéis sal en vez de bicarbonato, os estáis fastidiando el balance electrolítico. Y ahora pensar lo que significa eso y la importancia que puede tener, porque yo obviamente no pienso cambiar del poner bicarbonato en vez de sal a los filetes o a la tortilla o a lo que sea, o al gazpacho en el caso de España. Exceso de sodio, ahí tenéis, recordar, el exceso de sodio no es necesariamente malo. Es malo la cama húmeda, por lo tanto la cama húmeda es la que me dice que hay exceso. Pero el animal consume más, por lo tanto, porque bebe más. Y beber más, aquello de vosotros que quiera adelgazar, lo único que tiene que hacer es quitarse el agua de la comida. Veréis que pronto deja de comer. O come menos, obviamente. Resistencia al estrés por calor, esto es importantísimo. Las aves no sudan. Si no sudan, no se pueden refrescar en verano en las condiciones en que están en la nave, sobre todo cuando son pequeñitos, que tengo la calefacción encima. Por lo tanto, cuando jadea un animal, lo que está haciendo es evaporar el agua, con lo cual se evapora. Lo que hacemos nosotros metiéndonos debajo de la ducha. Por lo tanto, a mí sal en verano, mucha. ¿Cuánta? Mientras no haya camas húmedas. Y obviamente reduce el nerviosismo, reduce el polvo en verano. Cuando abrís ahora una granja en verano, hace un mes, había un polvo en cuanto se movían los pollos, el pollo campero, lo notaríais, hay un movimiento allí y una cantidad de polvo. Y eso es que falta, las camas están demasiado secas. Por lo tanto, ojo con acusar el sodio. Esto lo voy a pasar también porque es simplemente una demostración de que el exceso de sodio no es tan malo, sobre todo en el pollito hasta los 15 días de edad. Ya veis ahí que la materia seca casi no varía y la calidad de la cama no varía en absoluto. Y de hecho, a los 28 días sí que influye, pero no tanto como la gente cree. Y lo mismo con el potasio. Mirad, a 14 días el efecto es realmente escaso, la relación agua-pienso sí que sube, pero el animal lo controla bastante bien, pero a 28 días puede haber más problemas. Balance electrolítico, por lo tanto, fijaros, problemas para que penséis, no para que condenéis al balance electrolítico, para ver cómo lo mejoramos. ¿Conocemos las necesidades en cloro de las aves? Luego veremos una transparencia. Esto se ha estudiado mucho en Brasil. Ahora veremos los resultados que salen, de los que yo conozco, vamos. ¿Conocemos el balance electrolítico real de nuestras dietas? ¿Se han analizado los ingredientes? ¿Cuándo han analizado ustedes el cloro de la soja, por ejemplo, o el cloro del maíz? ¿Analizáis el agua? Preguntad a vuestra gente de campo si quieren sulfatos en el agua. Vosotros estáis metiendo sulfato sódico en vez de bicarbonato. Sulfato sódico la gente no lo quiere. Todos los veterinarios de campo están empeñados en quitar el sulfato de las aguas y vosotros lo metéis en el pienso. Se ha tenido en cuenta el contenido en cloro de la lisina, del sulfato, de los premis, por ejemplo, que todos los premis al sulfato, los minerales van en forma de sulfato. Lo pongo como ejemplo, algunos de ellos no son muy importantes, ¿no? Pero ¿es la ecuación original correcta? Parece demasiado simple. ¿Es lo mismo sulfato sódico que bicarbonato sódico? La gente pone sulfato sódico porque es más barato, pero es que el sulfato es un ion negativo. Yo no arreglo el balance electrolítico poniendo sulfato sódico en el pienso. La ecuación no es adecuada. Son todas fuentes minerales igualmente palatables, lo que comentaba el bicarbonato y el filete. Acepta el bicarbonato de campo, tienen las sales el mismo pH. Obviamente el bicarbonato tiene un pH altísimo y yo tengo muy claro que no quiero pH altos. Pero el bicarbonato me parece que es un 9. Por lo tanto, no quiero bicarbonato desde el punto de vista de que me está subiendo el pH y eso es negativo en cualquier tipo de animal por muchísimas razones. Bien, y lo último que os pongo de ejemplo es el caso de la colza. Mucha gente está usando la colza en piensos y mirad lo que ocurre. Si yo miro el balance electrolítico de la colza basado solo en Mongein, que es lo que hace todo el mundo hoy día, la colza tiene un balance electrolítico perfecto, 324, positivo. A meter colza a punta pala. Pero si utilizáis el azufre como hacen los rumiantes, ¿por qué no? Fijaros que como la colza tiene muchísimo azufre, nos vamos a un menos 193. Ahora, pensar todo esto y vuelvo a decir, no me condenéis al balance electrolítico. Condenarme la ignorancia que tenemos para cómo manejar esto que es importante. Y ahí tenéis lo del cloro. Mirad, he puesto ahí 4 autores.
de trabajos publicados que hay, y mira lo que hay. O sea, Murakami dice que 0,23, en otro año, 3 años antes, que no más de 0,20, Oviedo y Rondón 0,25, Koreski 0,31, y lo que se sabe más o menos es que con exceso de potasio, la soja es muy rica en potasio, recordarlos todos, niveles altos de cloro pueden que no sean negativos, sino que sean beneficiosos. Esto solamente copiado de otros autores, yo no me meto en ello, no tengo mucha información. Bien, entramos, ahí tenéis las conclusiones, y vamos a hablar de elementos traza en los 10 minutos que me quedan o el tiempo que me dé el moderador, ¿no? Los minerales traza, primeramente, son importantísimos, participan en procesos metabólicos en muy pequeñas cantidades, por eso lo llamamos minerales traza. Y son grupo protético de muchas enzimas, participan en muchas hormonas y están en todas partes. Por lo tanto, si alguien os dice que subir el zinc es bueno porque funciona la dismutasa, verdad. Si alguien os dice que es bueno subir el cobre porque funciona la oxidasa, verdad. Porque están en todas partes. Por lo tanto, a nadie le puede decir que es mentira. Le puedo decir que es exagerado, pero no que es mentira cuando me dicen los beneficios de cualquier mineral. Problemática, la absorción es muy, muy reducida. En todos los casos, menos quizá el selenio y el yodo, no llega ni al 10-20%. Por lo tanto, tengo que poner mucha cantidad, con lo cual tengo interacciones, formación de complejos, por ejemplo, con los citatos, contaminación ambiental y un potencial tóxico, que es una forma, es muy importante esto en todos los microminerales. Y esto recordar, ya lo decía el Paracelso, el médico Paracelso en el siglo XVIII, que en la vida no hay nada bueno ni malo, que depende de la dosis. Los minerales traza son necesarios a bajar dosis para el metabolismo animal, pero altas dosis siempre tienen un cierto potencial tóxico o simplemente un problema por ejemplo, de menor digestibilidad, porque afecta a las paredes digestivas de una forma o de otra. Por lo tanto, yo no quiero exceso de minerales. Y este aspecto es lo que yo me gusta de los quelatos. Yo odio el exceso de minerales. No son palatables, recordar esto. O sea, todo lo que es piedra, al animal no le gusta. Lo hemos dicho con el calcio, pero me vale también para cualquier mineral. No es palatable. Pues la gran ventaja para mí tienen los orgánicos es que pongo en cantidades muy pequeñas, contaminan mucho menos y no son falta de palatabilidad. No quitan palatabilidad al pienso. De ahí la legislación europea, fundamentalmente por el tema de contaminación ambiental, que cada vez regula más y no va a dejar de regular el uso de todo esto. Cobalto ya sabéis que está prohibido excepto en rumiantes, no se necesita, no sé para qué ha estado usándose durante años, no es necesario en absoluto. Selenio, que es tóxico a niveles altos, por lo tanto tampoco se debe usar, y los 4 que están de transicionales, que son los 6, digamos, que están más en el candelero, o el candelabro, como decía la artista. Este cuadro a mí me encanta, porque solo lo lees, yo solamente me fijo, digo, ¿qué líneas faltan? ¿No? Es que prácticamente no le falta ninguna. Las interacciones terminales son miles y todas serán, en general, inorgánicas. Esta es la gran ventaja de las fuentes orgánicas, que no hay todas esas rayas mostrando interacciones entre minerales. Y otro problema aquí que es que tenemos los minerales traza. El óptimo, ya veis, ahí está bien puesto, claro, pero el problema es dónde estoy el óptimo, porque quiero mucha inmunidad, quiero mucha fertilidad. Me voy para arriba, pero oiga, es que esa meseta no sé cuánto es. Gonzalo se la ha imaginado, pero a lo mejor es más pequeña y entro en toxicidad, porque todos los minerales traza, de una forma o de otra, cuando pongo más de la cuenta, entran en toxicidad. Vuelvo a decir, la gran ventaja de los quelatos orgánicos. No contaminan o contaminan mucho menos, obviamente, no interaccionan y por lo tanto no tienen efectos colaterales. Clasificación, lo tenéis ahí, no hace falta ahí. Yo en los orgánicos me pierdo a veces entre los que son complejos, los quelatos, los proteinatos, los hidratos de carbono, glicinatos. Yo lo que sí veo es que el mercado se va dirigiendo hacia los glicinatos. Quiere decir que en general la gente que sabe de esto, que no soy yo, le da una prioridad al glicinato, cada vez hay más productos. Y probablemente esto esté relacionado con que la molécula del glicinato es más pequeña, por lo tanto me permite tener más metal quelado, con lo cual la unidad de metal quelado me sale proporcionalmente más barata o debiera salir. Y segundo, el glicinato es una molécula pequeña, es glicina, es el aminoácido más pequeño que existe y por lo tanto se absorberá mucho más fácilmente simplemente por tamaño que cualquier otro de los complejos de los que estamos hablando. Bien, voy a pasar todo esto porque igual lo hablamos, no tenemos tiempo hoy, ya sé que voy mal de tiempo que me están permitiendo seguir, pero lo vamos a comentar cuando hablemos de porcino el próximo día. Y me voy a acabar ya simplemente con 2 transparencias.
una que a mí siempre me ha gustado, para que veáis lo que hay, que esto es como lo que hemos hablado de Paracelso, la historia del selenio, ¿no? Del año 1800 a 1900 fue el primero el descubrimiento y luego que era tóxico, o sea, se daba como un mineral tóxico. Y esto se daba porque había necrosis distales, lo de la cola, las orejas, pues todo se necrosaba de los animales, ¿no? En el año 1957 de pronto se dieron cuenta que era esencial, que en aquellas zonas de Estados Unidos, del Middle West, donde no había selenio, el maíz y la soja eran muy pobres, cuando le metían selenio los pollitos iban mejor. Había menos diátesis sudativa, es decir, agua en las bandejas, menos MMA en cerdas y una mejora de la inmunidad. Por lo tanto, la gente empezó a usarlo. En el año 93 empezó el tema de la contaminación y de la preocupación medioambiental y en Maryland hubo un problema de patos de aves acuáticas que se morían y le echaron la culpa a la escorrentía de granjas. Y entonces prohibieron y dejaron solo un 0,1. Vieron que esto no era verdad, no se vio el selenio, lo volvieron a subir a 0,3. Y ahí tienes, lo pongo como ejemplo, en Estados Unidos el selenio no puede ir a más de 0,3, quiere decir que el pienso, el premis no puede llevar más de un 0,2, porque las materias primas también contienen, pero bueno, tienen menos de 0,1, pero tienen. Y sin embargo, en la Unión Europea, como no tuvimos estos patos que se morían de aves acuáticas, pues se pararon en 0,5 y no lo bajaron. Quiero con esto que veáis que no tenemos muy claro dos zonas tan importantes como Estados Unidos y la Unión Europea, no nos ponemos de acuerdo en algo que puede ser muy importante, porque el selenio es muy barato, pasar de 0,3 a 0,5 es baratísimo y es una buena antioxidante, de los mejores antioxidantes que existen. Bien, microminerales inorgánicos, especies, ya lo hablaremos con porcino, obviamente las dosis farmacológicas, le dedicaremos atención cuando hablemos del porcino. Calidad canal, mi opinión es que no dudo que el cromo haga mucho. Mejora la inmunidad, ojo con la mejora de la inmunidad, porque la inmunidad no es gratis. Por lo tanto, yo solo quiero controlar la inmunidad, pero no que se me dispare. El exceso de inmunidad cuesta mucho dinero, cuesta que el pollo dirija a inmunidad lo que debía dirigir a producción de carne. Y luego tenemos mejor aspecto del pienso y antioxidante, como hemos comentado. Y ya para acabar, solamente comentar que los minerales orgánicos no es nada nuevo. De hecho, ya hay ejemplos de la naturaleza. Vitamina B12 es un quelato. La hemoglobina es un quelato. La vitamina B12 con el cobalto, que es lo único que se sepa, la única función que se sepa del cobalto. La hemoglobina con el hierro, la clorofila, citocromos. Por tanto, es algo que ya sabemos. ¿Dónde hay más potencial? Para enriquecer selenio y yodo, para potenciar y que no haya problemas colaterales y que vayan mejor dedicado y al sitio donde se necesita, tenemos los elementos de transición por su propia naturaleza. Y ahí tenéis los orgánicos, las grandes ventajas. Primero, biodisponibilidad, absorción directa, liberación en el punto de acción, estado inmune sanitario, no causa problemas en el tracto gastrointestinal, estabilidad del sistema, mucho más fácil controlar los flujos y para mí lo más importante de todo, que es lo que hace que para mí se esté usando mucho más y cada vez más, esto no se va a acabar, porque es lo que mejor se adapta a las normas comunitarias. Se reducen los niveles de uso, reducen las interacciones, con lo cual se reduce la contaminación por otros minerales. No me quito minerales que suelen estar contaminados de una forma o de otra por dioxinas y minerales pesados y son mucho más uniformes de composición. Por lo tanto, ¿qué inconvenientes tiene? Obviamente en la vida no hay nada perfecto. El coste para mí es lo más importante y ya una vez superado que cada vez hay menos diferencia, las diferencias se van acortando porque obviamente la gente también va aprendiendo y los quelatos, claro, con economía de escalas también funciona, es el control de calidad. Yo no puedo comprar, tengo que tener cuidado y siempre comprar. Para mí esto es comprar a fuentes de reconocido prestigio. O sea, yo no puedo comprar a alguien porque es barato, porque me pueden dar un quelato que no es quelato porque el 50% de los productos que me venden no está quelado. Tengo que poner importancia el tamaño, los que hemos hablado del glicinato, etcétera, y es muy difícil evaluar la disponibilidad relativa porque yo no quiero en los quelatos la digestibilidad, la disponibilidad, cuánto absorbe el intestino delgado. Yo lo que quiero saber es cuánto me llega al punto de acción. Si yo estoy usando un quelato de zinc, es para ver cómo me resuelve los problemas que puedo tener de pezuñas. No me interesa, claro que me interesa también, pero no es lo que yo quiero, cuánto se absorbe. Lo que quiero saber es si llega más a la pezuña que si le doy un óxido de zinc o un sulfato de zinc. Y espero que con esto lo haya servido y esto es el uso práctico donde yo veo que tiene
más sentido, porque todos estos productos que son difíciles de valorar, la clave no es demostrar que no funcionan. La clave es utilizarlos en aquellos sitios donde tienen más posibilidades de funcionar y pagar, no de funcionar, sino de pagar lo que cuesta. Y ahí pues tenemos claramente fertilidad y calidad del semen, infección de la glándula mamaria de todo tipo de animales, calidad de la cáscara, gallinas viejas, cojeras, procesos de dosificación, en cerdas en suelos metálicos o rugosos, por ejemplo, cuando el cemento no está fino, no esperar, y esto sí que es importante, mucha gente dice, es que no me ha funcionado. Yo no digo que funcionen todos, cada uno tiene su experiencia y tiene que ver lo que hay, pero lo que yo no puedo es esperar a que aparezcan problemas. Es como cuando los cerdos se muerden. Una vez que empieza el canibalismo, a ver cómo lo cortas. No, es que me han dicho que hay un producto que corta el canibalismo. Sí, pero ten cuidado porque una vez que ha empezado el problema, no es fácil de cortar. Y problemas de calidad de la piel, que es la última transparencia, que es un ensayo reciente que hemos hecho, donde se ve claramente, yo no esperaba una ventaja tal, pododermitis plantar, como el control inorgánico, esto es una prueba, probamos más de 500, era replicada por réplicas este análisis, y claramente el control inorgánico, del inorgánico, nos redujo de una forma muy significativa la pododermatitis plantar. Lo otro se redujo, pero no de forma significativa. Y con ello, gracias por escuchar y gracias al moderador por haberme dejado pasarme unos minutos. Gracias a todos. Y ahora, cualquier pregunta, estoy aquí para responderles. Bien, agradecemos su ponencia al profesor Gonzalo González Mateos por una charla tan interesante y de la cual surgieron excelentes preguntas de nuestro quórum, profesor. Iniciaremos con la sesión y la primera es, ¿recomienda algún nivel de fibra insoluble? Pregunta Iván. Yo os voy a dar un número mágico y recordar que números mágicos son números que los dices y quedas muy bien, pero que no son verdad. Porque es muy fácil. El nivel de fibra insoluble va a depender de tu problemática. Por ejemplo, oiga, es que yo no tengo ningún problema y encima puedo usar antibióticos. ¿Qué nivel de fibra me recomienda? El que salga en el ordenador, pero póngame un máximo, no ponga más de un 4. Ahora me dice, no, oiga, mire, es que yo no puedo usar antibióticos y resulta que veo que las mollejas son muy pequeñas y no puedo, quiero usar el pienso granulado porque comen mucho más y me crecen más. ¿Qué nivel de fibra uso? Pues yo diría, y tengo problemas de camas húmedas, si no tengo problemas de camas húmedas, olvídese. Pues yo diría que no se baje del 3,2%. Oiga, yo es que ahora no tengo problemas, pero en el pasado tuve y me preocupó mucho. ¿Qué nivel de fibra? Insoluble siempre, ojo, insoluble utilizo. Pues yo le diría no baje nunca como preventivo del 3%, que no es fácil. Un pienso maíz, soja, viene a tener aproximadamente un 3%, 2,9, 3%. Pero el nivel estamos hablando de esto. Oiga, ¿qué pasa si uso en pollos un 10%? Pues que la lía usted. Oiga, ¿se me va a cortar las diarreas? Sí, se va a cortar las diarreas y el dueño le va a cortar a usted las alas. Va a durar 2 días en la empresa, los pollos no van a crecer. Ahora nos movemos a ponedoras. ¿Cuál es el nivel en ponedoras? Pues otra vez lo nuevo. Dígame cuál es su problema. Oiga, es que en ponedoras acaba de decir usted que no hay diarreas, que en las camas húmedas no existen ni huevos manchados. La verdad es que ha disminuido. Los genetistas han hecho un trabajo extraordinario. Pero, ¿cuál es el principal fundamento que hace la fibra insoluble? Vuelvo a decir, ojo con eso, las aves, olvídense de la soluble. En general, siempre insoluble. ¿Qué es lo que hace? Pues para mí lo que principal que hace es que las tranquiliza. Cuando tienes fibras como los humanos, el digestivo lo tienes más cómodo y cuando el digestivo lo tienes cómodo te enfadas menos en casa y te enfadas menos en la oficina. Siempre lo mismo, o sea, los humanos somos así y no digamos las gallinas. Por lo tanto, oiga, es que mis gallinas están lo más tranquilas, hasta me saludan cuando voy a la nave. Pues no se preocupe usted por la fibra. Oiga, es que yo tengo en pollos camas húmedas, entonces mete usted fibra porque va a chupar agua. Y en gallinas, si están nerviosas, suba. ¿Cuánto? Pues yo, mire, he usado en gallinas con acceso a parque, que tienen a menudo, si no he hecho bien el manejo de los animales, bastantes camas húmedas, no camas húmedas, tengo bastantes problemas de nerviosismo, pues muchas veces me he ido al 7% de fibra insoluble. Espero haberle contestado largo, pero daba juego la pregunta. Es una buena pregunta Gracias. y se lo agradezco la pregunta. Perfecto, profesor, muchas gracias. Nos pregunta William Quevedo, ¿el uso de mejores fuentes de fosfato más digestibles o el uso de fitasas disminuyen la emisión de fósforo al ambiente? ¿Esto estará relacionado con la producción de amoníaco en granjas de aves? En principio no. Amoníaco,
todo, al final dices que no, pero todo en la vida, al final todo cubica. El amoníaco está más relacionado con la proteína. Y recordad, por ejemplo, que la proteasa, fíjate que estoy dando vueltas, he dicho que no, pero luego digo sí, pero las fitasas, sabéis, todas las enzimas liberan algo de nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno que se libera no fermenta. Y al no fermentar, pues me puede reducir la producción de amoníaco, pero no es la misión del fósforo. Si yo tengo problema de amoníaco, lo que tengo que hacer de estos amoniacales, de cualquier tipo, es reducir el nivel de proteína. Oye, y si meto fitasas, ¿qué me va a ocurrir? Pues que mejorara un poquito. ¿Mucho? Pues no lo creo. Por lo tanto, en relación con el amoníaco, esto. Y luego la otra pregunta, la primera parte era en relación con, de las fitasas, en relación De con las fitasas, a ver, permítame. la primera parte, que se me ha ido La la primera cabeza. parte dice, el uso de mejores fuentes de fosfato más digestibles o Ah, el uso de fitasas disminuyen la emisión de fósforo al ambiente. vale. Claramente, ojo con esto, si yo utilizo un fosfato muy digestible, pero la misma dosis, hago un pan como unas tortas, porque el fósforo muy digestible, claro que se digiere, pero luego va a la orina en el caso de tanto de cerdos como pollos. Por lo tanto, lo que reduce la contaminación ambiental del fósforo no es que el fósforo sea muy digestible, es que pongo mucho menos. Y claro, el animal no necesita fósforo digestible. Por lo tanto, las dos cosas juntas claramente te lo reducen. Yo diría que probablemente te reduzcan más de un 20% si lo haces correctamente. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Nos vuelve a preguntar William Quevedo. ¿Un valor más alto en balance electrolítico contribuye con mayor consumo de pienso? Para mí sí, porque cuando yo tengo un balance electrolítico muy alto, sube el sodio y el potasio, cualquiera de los dos. Y lo que hace el sodio y el potasio, que es la razón del balance electrolítico, lo que se utiliza es para reducir camas húmedas, pues lo que hace es que el pollo bebe menos, no hay forma. O sea, la única forma que tiene el pollo de reducir las camas húmedas es bebiendo menos. Si bebe más, lo tiene que echar. Lo que bebes lo tienes que excretar. Por lo tanto, el balance electrolítico lo único que te sirve es para que el pollo beba menos. Y yo lo que sé en mi vida, para mí también personalmente, si yo como en casa sin beber, como menos. ¿Cuánto menos? No es mucho. O sea, no se trata que el pollo coma un 20% más, porque tiene agua. Pero seguro que con agua no come menos. Por lo tanto, o igual o más. Me gusta. Porque es barato encima. De acuerdo, profesor, le agradezco. Nos pregunta John Atiencia Urdiales. ¿Cómo podemos mejorar la discondroplasia tibial y cartílagos débiles en pollos de mayor altura y peso? Y felicitaciones por su exposición. Bueno, esto eh, es una pregunta porque es que la discondroplasia, en mi opinión, principal está relacionado con dos cosas. Discondroplasia o al final roturas de patas, todo este tema, ¿no? Primero, claramente con la genética. ¿eh? Y ya lo veis, que los genetistas no me meto con ellos. Para mí son los que me están haciendo la vida imposible, porque lo hacen tan bien y mejoran tan rápidamente que no me da tiempo a mí a enterarme de lo que hago. Y tenéis el problema, por ejemplo, de ahora mismo de las miopatías, por ejemplo. Las miopatías para mí es claramente, me lo venda quien me lo venda, el 90% es un problema genético. Pero un problema genético positivo, que los pollos que van como locos, crecen como locos y no le da tiempo a hacer bien las cosas. Es como los estudiantes cuando estudian el último día antes del examen, ¿no? Pero es que lo hacen perfecto. Y ahora mismo, ¿por qué se ha reducido el problema de las miopatías? Del callo, no del callo, del espagueti y todo esto. Se han reducido porque los pollos, no sé qué se ha hecho, pero ahora están creciendo un poco menos y por lo tanto se han reducido el problema. Cuando distrofias o lo que es problemas de patas y de todo esto, mi opinión, lo primero es genética, eso no lo vamos a solucionar, pero sí hay que tenerlo en la cabeza. Y segundo, fundamentalmente viene estabilizado con temas de matadero, de matanza del pollo, de sedación y cosas de estas. En mi opinión, ahora, yo siempre soy partidario de esto. Primero, yo soy veterinario, pero no soy buen veterinario. Y trabajo de nutricionista, tampoco que sea muy bueno, pero mejor que de veterinario seguro, ¿no? Entonces, para mí el criterio que yo tengo es, primeramente, yo pienso si esto es debido a genética, si esto es debido a problemas debido, le echo la culpa a todo el mundo. Pero luego sí que tengo claro, a mí me llaman para la nutrición. Y ahora, desde el punto de vista de nutrición, ¿qué hago yo para reducir los problemas de patas en suma? Le llamemos discondoplasia o como le queramos llamar. Es lo que he dicho antes. Yo hasta ahora estaba convencido y lo hacía mal, creo que lo hacía mal,
Cuando había un problema de matadero, yo siempre iba a matadero, esto lo tengo muy claro, y simplemente cogía no las tibias, sí, cogía no las tibias, las patas, ¿no? Y las doblaba y veía claramente cuando no estaban bien y cuando estaban bien, por lo que me costaba romperlas. ¿Eh? Y lo que hacía era subir, cuando veía que estaban más blandas de la cuenta, pues iba y el pienso de súper terminado le metía, como antiguamente, un kilo de fosfato, ¿no? Estoy exagerando, pero bueno. Y ahora me he dado cuenta que no. Si yo veo en la calle a un señor enano de 70 años, no se me ocurre decir, oiga, venga usted aquí que le voy a dar carbonato y fosfato que le voy a recuperar. No, no, el señor de 70 años ya no se recupera. Los problemas del esqueleto hay que recuperarlos en la siguiente parvada. Y esto quiere decir gastarte más dinero en fósforo y calcio en inicio, sobre todo en fósforo, en calcio no tanto, en mi opinión, porque no es mucho dinero, porque lo vas a dar 10 días. Este pollo va a estar bien osificado y no va a necesitar tanto fósforo al final de su vida productiva. Con lo cual va mejor, se rompen menos huesos de matadero y me sale más barato. Muchas gracias, profesor. Nos pregunta García, ¿qué opina del hecho de que se reutilice la cama en algunos países de Latinoamérica? Si lo ideal sería cambiarla en cada lote, gracias. Pues esto es la pregunta del millón porque me hubiera gustado García, ¿no? Señor García, o sea, me hubiera gustado el nombre también, que me hubiera dicho qué prefieres para darte la razón. Porque es que cuando tú ves estas cosas, ¿qué quiere decir? Esto es un concepto también, yo cada vez me baso más en filosofías, porque la práctica es esto mismo. Si yo voy a México, ¿cómo le voy a enseñar a un mexicano? Voy 2 veces a México al año y le voy a enseñar a los mexicanos cómo se formulan los pies los pollos. No tengo ni idea. O si voy a China, todavía peor, ¿no? Por lo menos en México puedo hablar y me puedo enterar, ¿no? Pero quiere decir con esto que cada vez es más importante que los asesores o los consultores que hablemos de filosofías. En vez de suba el nivel de visina de 0,80 a 0,82. Y yo qué sé cuánto se necesita, no tengo ni idea. Sé que no es 2 ni que es un 0,5, pero lo otro no sé. Entonces, hablando de esto, cuando ves que en un país, por ejemplo, pienso lechones, pongo ejemplos distintos, ¿no? Que pienso lechones unos en harina y otros en gránulo. Pues para mí quiere decir que depende. Porque si no, todo el mundo, si estuviera muy claro, todo el mundo usaría gránulo. Y no es verdad. O todo el mundo harina, y tampoco es verdad. Quiere decir que tiene ventajas e inconvenientes. ¿Qué ventajas? Por ejemplo, yo, cuando empecé mi vida profesional, era un enamorado de la cama, de no cambiar la cama. De hecho, en la empresa que trabajé durante muchos años, lo metí. Y los granjeros estaban más contentos que Dios. ¿Por qué? Porque no encontraban paja. En aquel momento no era paja, era viruta, entonces no había. Entonces les resolví un problema tremendo, que al no cambiar la cama, primero se ahorraban el dinero de la cama, segundo, no tenían que estar todo el día pendiente porque no había viruta y de dónde la saco y cómo la hago y cómo la almaceno. Y más ventajas todavía. En esta zona, que era Galicia, era una zona muy importante por la producción de patatas de calidad. Y entonces, ¿cuándo sacaban los granjeros la cama? Era una vez al año, ¿no? La época de las patatas, y cobraban un montón, porque en la época de las patatas todo el mundo quería comprar las camas. Fijaros, ahí parece que acertaba, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre? La Unión Europea lo ha prohibido por temas de higiénicos, y a mí me parece muy bien. Obviamente, si cambias la cama, estás reduciendo la posibilidad de contaminación, eso está claro. Las camas, por ejemplo, lo que he dicho antes, que es bueno tener unas camas ácidas, es para que no se multipliquen las bacterias. Y en Estados Unidos, sin embargo, ¿qué pasa? Que se usa, pero se usan que a veces no puedes entrar en la granja de la cantidad, porque las camas pueden estar allí 4 o 5 años. ¿Y quién responde? ¿Qué pollos responden mejor a las vacunas? Que es otro tema moderno de quitar los cociostatos, ¿no? ¿Los pollos europeos o los americanos? Responden mucho mejor los americanos. ¿Por qué? Porque los pollos, la vacuna, ya están inmunizados por la cama que tienen cocidos. ¿Cuáles son las mejores camadas que tienen Estados Unidos? ¿La primera? No. Las mejores camadas son las segundas. ¿Por qué? Porque los pollos están inmunizados en parte a todo esto. Siempre a un americano no le gusta, por eso se van a 4 o 5 años. Las camas no le gustan las primeras polladas de una cama limpia. Quiero decir, a favor y en contra, cada uno que escoja cuando podáis lo que queráis. En Europa, como no podemos escoger, yo particularmente no me parece que es un problema grave, porque lo que pierdo por un lado lo puedo ganar por otro. De acuerdo, profesor, muchísimas gracias. Nos pregunta Fernando Cazorla. Mencionó a los glicinatos. ¿Serían siempre la mejor alternativa dado el menor peso molecular? Nunca en la vida, recuerden ustedes, en la vida no hay nada perfecto y nunca algo es mejor.
Si existen otros productos es porque tiene sus ventajas. Yo, cuando he dicho, vuelvo a decir, yo no soy un experto en esto, lo que sí sé y observo que cada vez en contra de lo que yo hacía. Yo antes realmente nunca usaba, hasta hace 5 o 10 años, no usaba. También era porque había más diferencia en precio. Y segundo, la Unión Europea a mí antes me dejaba meter tanto zinc como quisiera, ahora ya no me deja. Hay máximos. Por lo tanto, si yo creo en el zinc, no tengo más remedio que creer en el zinc orgánico. Y obviamente lo que veo también es muy importante. La gente no es tonta. Si la gente usa productos más caros, es para probar, pero si sigue probando y usando productos más caros, quiere decir que tiene una gran ventaja, que no es por gastar dinero porque se aburre. Por lo tanto, yo creo que los quelatos en general todos van a ir a más y yo veo al glicinato, vuelvo a decir, dentro de mi conocimiento limitado, que le veo y seguro que tiene algún inconveniente. Si le preguntáis a alguien que esté usando el lisinato, os dirá, no, no, es que el glicinato tiene el problema de que no entra por la derecha, yo qué sé, ¿no? Pero sí que en principio a mí un producto que lo que quiero es que vaya al órgano objetivo, que sea muy pequeñito, pues por principio digo, vuelvo a decir, razonablemente digo, pues tiene que ser, si es muy pequeñito, probablemente se absorba más fácilmente. Y segundo, si es muy pequeñito, por kilo voy a tener más de lo que yo compro. Yo no compro por ser un glicinato. La glicina también tiene su valor, ¿no? Pero no lo compro porque es un glicinato, lo compro porque me podría mejorar la cantidad que lleva de los distintos metales, en este caso del que se use, ¿no? Pero nada es perfecto. Seguro que hay ventajas de todos ellos. Muchísimas gracias, profesor. Por último, nos pregunta Benji Alexander. Quisiera saber si una falta de minerales o un mal balance de calcio y fósforo puede influir en el color de la cáscara de huevo en gallinas Highline y Brown. Agradece, por supuesto, por su ponencia. Primeramente, vamos a ver, para, como criterio general también, todo lo que falta malísimo, todo lo que sobra malo. Y ahora vamos a, en general, por todo. Y segundo, un problema que puede ocurrir, que yo lo he visto relacionado con esto, no sé si es el mismo problema que usted ha planteado, porque el color de la cáscara sí que sé que está relacionado con la genética. Esto está claro. Y segundo, lo que está muy claro es que está relacionado con la edad del ave. Cuanto más vieja, más pelleja. Es decir, más problemas hay del color. Pero recordar también que la razón no es la glándula que va poniendo el pigmento, de la porfirina. El grave problema es que la gallina vieja tiene peor calidad de cáscara. Y cuanto peor es la calidad de cáscara, más fácil es al ojo humano detectar que hay un problema. El ojo humano yo le engaño. Recordad, la nieve, ¿de qué color es? No es blanca, es incolora, pero el ojo humano cree que es blanca. Y entonces lo mismo, cuando la cáscara no es de buena calidad, está más porosa, la gente distingue y ve que ese color es más claro. Hablando de esto, recordar siempre también es muy importante que lo que el consumidor detecta no es tanto el color muy oscuro, sino que es la diferencia, que yo mezcle un huevo de una jovencita con una vieja. Entonces eso es lo que afecta. Y por último, un tema muy importante que yo lo he sufrido, es que cuando te pasas de calcio aparecen marquitas, marcas de calcio, depósito de calcio en la cáscara que es rugosa. O sea, que la puedes tocar con el dedo y ves que es rugosa. Esto es toda una apariencia rara. Y por último, que no se me olvide, es en gallinas jóvenes, el problema que tiene es que no saben, no han aprendido todavía a que el huevo, una vez que pasa al útero, tiene que salir. Una vez que pasa a la cloaca, al útero digo, que pasa a la cloaca, ya tiene que salir. Y en muchos casos, sobre todo cuando hay un problema de estrés, ese huevo que sale marrón, bellísimo, porque es una gallina joven, con buena cáscara, sale bellísimo, vuelve a entrar. Y cuando vuelve a entrar, ¿qué es lo que pasa? Que se deposita carbonato cálcico. ¿De qué color es? Blanco. Pero el blanco sobre el marrón, ¿qué color da? Un color violáceo. Y eso lo veis muchas veces en las gallinas muy jóvenes, veréis ese color violáceo que simplemente si lo tocáis con saliva, mejor hacerlo con agua para no ser tan guarro, veréis que desaparece el violáceo y se convierte en marrón perfecto. Pero tan pronto como se seca la saliva o el agua, vuelve al color violáceo. Pero si le ponéis ácido acético, no, porque el ácido acético se lleva el carbonato cálcico. Y entonces el color sigue siendo, en este caso, vuelve a ser marrón. Esos son los casos más típicos que yo sé en relación con el calcio y el fósforo y la relación esta. Fósforo, si perjudica la calidad de la cáscara, estropea
el color del huevo. Calcio en exceso da ese colorido que hemos dicho. Muy bien, agradecemos nuevamente su ponencia al profesor Gonzalo González Mateos por tan excelente charla. Y agradecemos a nuestro quórum por mostrar su interés y respeto a la mencionada. Las preguntas que no se pudieron responder y quienes nos dejaron correo electrónico y teléfono, con todo gusto estaremos respondiendo a la brevedad. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Norel, Norel América y Norel México. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Norel Animal Nutrition, en donde se encuentran las charlas de todos nuestros webinars. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Norel, así como suscribirte en nuestro canal de YouTube. Pronto estaremos compartiéndote información sobre nuestros próximos webinars.